Muchísimas gracias a las personas que ya se puedan estar suscribiendo a esta transmisión en Facebook Live. Soy José Manuel Musaleno y este es un evento de Students for Liberty México. En esta ocasión nos vamos a plantear el problema sobre el nihilismo, el cómo podemos reconocer las cosas, el todo, la nada. ¿Se puede realmente desde la subjetividad reconocer la verdad? O como diría Michel Foucault, esta verdad no es sino la suma, la adición de todos los contextos, de todas las pluralidades para reconocer un paradigma, un fin último, un modelo o una interpretación de este mundo que viene a ser entonces la verdad. ¿Qué es la verdad? Podemos encontrarla, podemos conocerla, o la verdad nos es vedada, nos es inacible. Para este tenor y hablar sobre el nihilismo, que seguramente ustedes a bien tendrán en considerar una filosofía muy interesante, tenemos con nosotros al excelso Manolo Lendínez y también tenemos con nosotros al excelso David Luján, quienes estarán compartiéndonos un diálogo, una conversación, una disertación. Y pues nada, los saludo desde el bello puerto de Acapulco. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Students for Liberty México es su casa. Los dejo con excelsos ponentes de primerísimo orden. Manolo, muchísimas gracias. David, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y pues nada, comenzamos con la pregunta interesante. ¿Qué es el nihilismo? ¿Qué nos puede dejar hoy? Y sobre todo, ¿cómo replantearnos el nihilismo post-COVID? En este sentido, como diría Giuseppe de Lampedusa, que todo cambie para que nada cambie. Hoy todo ha cambiado. ¿El nihilismo nos puede dejar algo nuevo? Manolo, te escucho. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues el nihilismo, la pregunta por el nihilismo es bastante pertinente en estos tiempos en los que vivimos. Y bueno, el nihilismo, cuando hablo de cualquier terminología, cualquier concepto filosófico, creo que es fundamental referirse a la etimología del concepto que estamos trabajando y como bien sabéis, tanto tú, José Manuel, como bien sabe David, nihil viene a significar nada. Y sobre la nada, pues se ha discutido mucho, se ha escrito mucho. Yo la verdad es que lo primero que me gustaría decir es que David sabe muchísimo más de esto que yo, pero yo me gustaría en esta breve intervención primera, creo que es fundamental a la hora de hablar sobre el nihilismo, tendríamos que tener muy en cuenta la figura de Nietzsche, no tanto quizá porque Nietzsche sea nihilista, cosa que dudo bastante y que ahora podemos discutir, David, si quiere, sino más bien porque la apelación a Nietzsche nos da la pista de lo que puede considerarse como nihilismo en el mundo antiguo. Y me remito, como hemos comentado antes de tener la charla, el nacimiento de la tragedia, porque creo que allí, o sea, en esa obra Nietzsche, lo que viene a denunciar es que toda la filosofía que llega hasta él puede considerarse nihilista en el sentido de que ¿cómo decirlo? La mala visión, mala lectura, incluso podríamos decir, que se hace de lo clásico, entendiendo lo clásico en la época griega como la figura socrática, cuando no es así, sino que a juicio de Nietzsche la filosofía ya de por sí es nihilista porque no entiende que el verdadero origen de la filosofía se encuentra en la tragedia ática, que es, como ya bien sabéis, la fusión de los dos instintos básicos que son Apolo y Dionisio, es decir, en la tragedia, lo que viene a decir Nietzsche, se da la verdadera filosofía y la conjunción de Apolo y Dionisio, que a su vez tienen una correlación, o sea, hay un paralelismo muy fuerte entre lo que viene a ser Apolo y mundo como representación, Schopenhauer y... En este sentido, perdón que te interrumpa, Manolo, en este sentido, para que la gente que nos pueda estar escuchando en el Facebook Live reconozca la idea de Apolo y Dionisio, podríamos estar entonces hablando del ocio y la virtud, ¿no? El ocio considerado un aspecto interesante del siglo XVII, tipo René Descartes, ¿no? Cuando el ocio no es algo malo, sino que podría ser una extensión del sinónimo de la virtud. Y podríamos también hablar del vicio, en este sentido, lo apolíneo, ¿no? Lo cumbre, digámoslo así, lo centrado, lo digno, lo recto, lo justo, que son sinónimos al fin y al cabo de lo apolíneo, y lo dionisíaco al final, la embriaguez total, como también podría decir Charles Baudelaire, en el Esplén de París, sobre todo lo dionisíaco tiende a la barbarie. Entonces, yo te preguntaría también, Manolo, para poder seguir con esta conversación, la filosofía en el fin último, porque de hecho hay un término filosófico muy interesante, que es lo teleológico. La filosofía, como cualquier límite matemático, tiende a algo, tiende a buscar la verdad. Sin embargo,
sea que la filosofía pueda encontrar la verdad, porque tú has plasmado una cosa muy interesante. La filosofía tiene herramientas, bártulos, enseres, como se le quiera llamar, que son dos cosas muy interesantes en el sentido de la duda. El primer instrumento del hombre es la duda, y el segundo, que es inmanente a la propia duda, es el asombro. Si el hombre tiene asombro, si el hombre duda de aquello que lo rodea, en términos kantianos, puede crear objetos para los sujetos. En ese sentido, yo te preguntaría, Manolo, para después pasarle la voz al buen David, ¿la filosofía tiene como fin último la duda por sí misma, la duda eterna del algo, o tiene también una conclusión? ¿Hay un fin teleológico de la filosofía en búsqueda de la verdad, o la filosofía solo se empeñará en buscar preguntas y tal vez no necesariamente las soluciones? ¿Tú qué podrías responder en este sentido, Manolo? Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Pues te diré que, a ver, todo, aunque sin ser relativista, creo que todo es relativo dependiendo del autor en el que nos situemos, ¿no? Y en ese sentido, pues es, por ejemplo, interesante, creo que en la modernidad ha ido, o sea, yo el tema de la modernidad, como bien sabe David y como tú también sabes, José Manuel, es un tema que me trae casi loco. Y la modernidad yo creo que se configura en base a dos figuras y las dos precisamente en base a la duda. Por un lado estaría la posición cartesiana y por otro lado la posición de Michel de Montaigne, ¿no? Los famosos ensayos de Montaigne. Y precisamente, fijaros, no lo había pensado, pero conforme estaba hablando José Manuel se me había ocurrido esto que estoy diciendo y cómo, digamos, Descartes podríamos decir que se aproxima más a esa parte apolínea, a esa parte de rectitud, de conocimiento, de orden, mientras que Montaigne lo que busca es la duda para conocerse mejor a sí mismo. Y en ese sentido, pues ya te digo. Y lo que sí que me gustaría, antes de darle la palabra a David, muy brevemente decir, es que, o sea, la filosofía, para mí, y en esto soy bastante schopenhaueriano, no creo que nazca tanto de la admiración, sino como los dos conceptos que él establece para hablar de lo que él llama necesidad metafísica. O sea, la metafísica como literalmente viene a significar traspasar los límites de lo físico. Y, en opinión de Schopenhauer, para traspasar los límites de lo físico y para poder hablar del ser humano como un ser metafísico, un animal metafísico, se tienen que cumplir dos condiciones. La primera de ellas es, digamos, una cuestión de inteligencia mayor con respecto al resto de animales, una cuestión de grado, porque sí que es cierto, un pequeño paréntesis, Schopenhauer fue uno de los que más estudió, también motivado por Descartes, que también lo hace, pero le interesaba mucho el tema de la mente, el cerebro, que también habría que diferenciar, mente-cerebro, que es una cosa, que es otra, pero bueno, eso sería incluso para otro debate. Estudió muchísima fisiología, entendía que una filosofía que no estuviese conectada a las ciencias naturales no tendría ningún sentido, como me parece interesante, pero retomando lo que quería decir, para mí, y siguiendo a Schopenhauer, para que podamos hablar, digamos, de metafísica, ese querer traspasar los límites y la filosofía surge como esa primera condición, ser un poco más inteligente que el resto de seres animales que nos rodean, y el segundo es la certeza de tu finitud, de tu propia finitud, es decir, saber que antes, después, al final vas a acabar muriendo, y eso es algo que creo que nos aterra a todos y que puede concordar también con la parte de nihilismo en la medida en que la muerte sería esa nada, ¿no? O se podría interpretar como esa nada. Completamente de acuerdo, Manolo. De hecho, ya en el término coloquial, podríamos decir que el fin último de todo hombre es morir, ¿no? Borges, el gran escritor argentino, ya pronunciaba estas ideas en el magnífico cuento El Inmortal, cuando plantea que todos los hombres son un hombre, siempre que este hombre sea inmortal. Un inmortal puede vivir la vida de todos los hombres en tanto que tiene el tiempo para poder hacerlo. Yo te preguntaría, David, para que nos incluyas en esta conversación y sobre todo que puedas darnos tus aportaciones demasiado excelsas. Yo te preguntaría, David, el fin último del hombre, además de morir, exquisitamente decimos el fin último teleológico, hablando filosóficamente, pero vamos a aterrizarlo un poco en el plano terrenal. Carl Sagan incluso nos delegó el término de que somos polvo de estrellas, y si la ciencia no nos falla, al final del día somos materia, somos transformación. Ya José Gorostiza, en este poema interminable, hermoso, Muerte sin fin, plantearía, soy hombre en ese sentido, y también incluso lo puedo añadir con el poema de Hermandad de Octavio Paz, soy hombre, duro poco,
y somos escritura, y en este momento alguien nos deletrea. José Gorostiza diría, la nada me es inasible, el agua es agua, ¿qué agua tan agua? Plantearía José Gorostiza en esta idea de que el hombre es morfología, es heterogeneidad, es incluso una nada en sí misma. Entonces, ¿cómo podrías tú plantearnos, David, esta característica del hombre al saberse una infinitud dentro de la nada? Porque eso es el planteamiento original con el que podríamos partir incluso, y también en una idea de Leibniz, en este sentido de que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Yo te preguntaría también una cuestión, ¿el nihilismo acepta este mejor de los mundos posibles o el nihilismo lo rechaza? El nihilismo al final se pronuncia por la nada. También preguntaría qué es la nada, que sin duda alguna es una de las preguntas más interesantes de la filosofía, sobre todo en el siglo XX, cuando fue plasmada por Martin Heidegger, cuando se planteaba el por qué existe en lugar de algo, por qué no existe más bien la nada. Entonces yo te preguntaría tal vez de manera puntual, ¿qué para ti qué es la nada? Si es que existe una definición lograble o posible, plausible, tangible, entendible. Y de ser así el proyecto o la extensión de la palabra misma, ¿qué es la palabra en sí? ¿La palabra expresa hoy cada bemol de la vida o la palabra ha dejado de ser? Te escuchamos, David, buenas tardes. Pues buenas, muchas gracias por la invitación y nada, me han parecido muy interesantes las reflexiones y, por ejemplo, sobre el tema de la nada, Heidegger dedica gran parte de su conferencia, que está por escrito, una conferencia que se llama ¿Qué es metafísica?, sobre precisamente el concepto de la nada, ¿no? Esto de tan famoso que casi nadie entiende, ni siquiera yo, y cabe discutir si lo entendía el propio Heidegger, si la nada nadea o la nada no nadea o cómo va esto, ¿no? Que la nada parece que hace muchas cosas. Los positivistas no entendieron esto y se posicionaron en contra de la metafísica de Heidegger porque, a su juicio, casi toda la metafísica no es ciencia. No puede ser ciencia porque va más allá de lo físico y de la evidencia empírica que nos puede dar. Lo único que más o menos se puede salvar de la metafísica para un positivista sería Dios, pero que tampoco, vaya. Entonces, me han parecido muy... O sea, respecto a la cita de Leibniz, de vivimos en el mejor de los mundos posibles, Schopenhauer explícitamente se opone a esa cita, diciendo que vivimos en el peor de los mundos posibles. Es decir, dice justo lo contrario a Leibniz. Y es porque el pensamiento de Schopenhauer es muy nihilista, muy pesimista. Y en este sentido es que pesimismo y nihilismo están las dos cosas muy unidas, ¿sabes? Y esto de que decía Manolo de Schopenhauer, de la necesidad metafísica, yo creo que lo coge de Kant, porque Kant es el primero que dice que la metafísica es una disposición natural del hombre y tal, pero ya nihilismo tiene muchas definiciones, hay muchos tipos de nihilismo, por ejemplo, se puede entender nihilismo como la negación de toda creencia, pero esta definición ya encierra una contradicción de tipo autoderogatoria en sí misma. Porque, por ejemplo, en este sentido, perdón, David, que te interrumpa, porque creo que al público que nos pueda seguir le puede interesar demasiado. Me gusta la cuestión en que trates de abordar la definición del nihilismo mismo en sí, pero yo te preguntaría, so pena equivocarme, la definición en sí misma puede estar sesgada. Ya, por ejemplo, podríamos hablar del nihilismo nietzscheano, incluso de Cioran, por ejemplo, o incluso remontarnos todavía a las ideas de la escuela cínica. En este sentido, ¿tú cuál definición, desde tu perspectiva, abordarías para la charla del día de hoy? ¿Cuál definición te agrada? Pensando incluso que el nihilismo rechaza la verdad o incluso acepta o reconoce que la verdad nos es vedada completamente. Tal vez en esta idea kantiana, yo sé que a Kant es uno de tus filósofos favoritos o predilectos, en esta idea kantiana que el mundo nos es nouménico, ¿no? En este mundo inalcanzable, en este mundo que realmente no podremos abordar, sin embargo lo podremos reinterpretar. Ya una tesis muy famosa, tal vez en este sentido podríamos pronunciarnos que las ideas al final del día, bueno, pues se pronuncian hacia la búsqueda del algo, porque reitero, como conocemos el algo, no entendemos la nada. En este sentido, en un experimento social lo hemos ampliado. Uno podría preguntarle a una persona qué comprende por la nada y al final del día termina pensando en algo. Incluso el oscuro completo o esta habitación en blanco, tal vez solemne o no mancillada, pues es ya algo. Incluso pensar en algo ya es algo. Entonces, esta condición del hombre de siempre tener que decidir, porque la no elección incluso es una elección,
ya nos impele, nos motiva a reconocer que existe algo y por tanto pues es valioso que exista. ¿Tú con qué te quedarías en este sentido de las definiciones? Y pues nada, te agradezco muchísimo. Sí, yo por eso con la definición que estaba comentando de la negación de toda creencia no me puedo quedar con esa, porque esa definición es una contradicción en sí misma, en tanto que decir que no negar toda creencia es ya una creencia en sí, por tanto el argumento cae por su propio peso. También hay otra definición que es la negación de todo principio religioso, político y social, que tampoco me termina de gustar. Y históricamente se llamaban nihilistas unos rusos que había en el siglo XIX que era una especie de terroristas. Hacían actos terroristas y tal, y negaban un posible orden social, por así decir. Pero yo con la definición del nihilismo que me quedo es como la entiende Nietzsche en alguna parte de su obra, porque discute el concepto de nihilismo en toda su obra. Entonces, la definición con la que yo me quedo es que el nihilismo es un proceso, pero no cualquier tipo de proceso, sino que es un proceso hacia la decadencia. Porque nihilismo y decadencia no se entienden si las separan. Nihilismo y decadencia son cosas que van unidas. Es como, no sé, es como no puede haber un brazo sin articulación. Se cae el brazo. O igual se cae el nihilismo si lo entiendes sin la decadencia. Y si lo entiendes sin el pesimismo, le pasa lo mismo, se cae. Cierto. Oye, en esta consideración, y es una pregunta abierta para los dos, Wittgenstein hablaba de la complejidad del lenguaje. Wittgenstein, de hecho, aborda mucho ese tenor sobre el dinamismo de la lengua en sí misma, pero yo me quisiera profundizar en el aspecto cuando Wittgenstein habla que la filosofía al final del día es esta herramienta, incluso todos practicamos filosofía, quieras o no, en la duda eterna del algo, ya es un tipo de filosofía. Es la mayéutica, es la duda por la misma duda. Todos los niños cuando son jóvenes, cuando son niños, cuando son infantes, se preguntan por las cosas. Tristemente somos los adultos, los mayores, los que frustramos esta pregunta, la que incluso sesgamos o incluso maniatamos, corrompemos, decimos cállate cuando justo el niño pregunta por alguna realidad, qué es esto, qué es el otro, qué significa, hacia dónde voy. Y claro, pues posteriormente preguntaremos por el yo. Wittgenstein hablaba sobre la cuestión de la filosofía como esta herramienta que nos puede sacar también en extensión de la palabra con Oscar Wilde de las alcantarillas para poder voltear hacia arriba y ver las estrellas. En estas ideas yo les preguntaría a ambos, para ustedes, ¿qué representa la filosofía en la extensión más amplia de la definición de filosofía? Tal vez centrándonos en la duda del algo, porque reitero, consideramos que existe algo, y también podríamos pensar lo siguiente: si la filosofía existe por algo, ¿cuál es ese algo? Yo pregunto, ¿cuál es ese algo por el que existe la filosofía? Si hoy ustedes ven que la filosofía pueda seguir funcionando como ese gran poder o como esa gran herramienta para conseguir las verdades, o la filosofía necesariamente tenga ya que morir. ¿Qué pensarías al respecto, Manolo? Te escuchamos. Vale, pues, o sea, yo lo primero que me gustaría decirte es que la filosofía no está muerta, ni mucho menos. De hecho, creo que cada vez que se sentencia la muerte de la filosofía, ella resurge con más fuerza. Y en ese sentido, para combatir ese nihilismo entendido como nada o negación de fundamento último, no estoy diciendo que lo haya, pero en ese sentido, como bien sabe, y creo que en el vídeo que hicimos sobre Kant quedó bastante bien reflejado, pero lo voy a recordar hoy también. Kant, en la crítica de la razón pura, me parece que era A12, B25 en la edición española, en otras ediciones no lo sé, pero él esboza lo que se conoce como filosofía trascendental, que se trata de establecer las condiciones de posibilidad para hablar de algo. Y evidentemente, pues a nivel, digamos, físico, a día de hoy entendemos perfectamente que la física de Kant, o sea, la física de Newton que explica Kant no tiene la validez porque luego llegó Albert Einstein y desmontó todo lo que se empieza a vislumbrar con la teoría de la relatividad, de la cual no quiero hablar porque desconozco muchísimo, pero sí que sé que la física de Newton no es el modelo de paradigma que se maneja a día de hoy en física. Y en ese sentido, por ejemplo, creo que una muy buena recuperación de lo que sería la concepción trascendental kantiana y el lazo con Wittgenstein es la ética, por ejemplo, del discurso que llevan a cabo Apple y Habermas, que lo que vienen a hacer es fundamentarla
gracias a todo lo que dice el giro lingüístico. Por ejemplo, Wittgenstein, que lo han mencionado, se muestra en contra y tiene el famoso argumento contra el lenguaje privado. Pues si el lenguaje no es privado es porque se habla en una comunidad. Y si se habla en una comunidad, lo que viene a decir Apple y Habermas, salvando las distancias que pueda haber entre ambos, es que cada vez que, por ejemplo, tú, yo, David o cualquier persona hablamos, estamos presuponiendo que somos corresponsables, es decir, somos responsables de lo que estamos hablando y de lo que estamos diciendo en cada momento, porque si no, no tendría sentido, ¿no?, esa argumentación. Pero es que aparte de reconocer esa responsabilidad que tenemos todos los interlocutores potenciales, también tenemos que establecer como contrafáctico, es decir, un contrafáctico no deja de ser algo que no se da en la experiencia, pero que sirve para hablar de la misma. Y el contrafáctico del que hablo... Pero que ojo, Manuel, ya también la idea romántica de la palabra que dice, que expresa, es muy interesante, muy utópica. Pero Ortega y Gasset, en el prólogo Los franceses de la rebelión de las masas, nos ha planteado algo exquisito completamente. Hemos abusado tanto de la palabra que ha terminado por caer en desprestigio. Hoy la palabra realmente se encuentra vituperada, se encuentra despreciada, ignominiada, sobre todo por una clase que se llama clase política o gobernante. Entonces, yo estoy muy de acuerdo contigo que la palabra, tipo noción de Shakespeare, tiene que ser más fuerte que la espada, pero hoy la vemos vituperada. Entonces, ¿cómo podríamos retomar esta idea y incrustarla en esta noción que bien nos has planteado sobre Habermas? ¿Cómo plantearías tú esa noción? Retomando la idea que hoy la palabra en realidad pues ya no vale. La palabra tristemente, reitero, caído en desprestigio, cada vez se ha mancillado más y hoy pareciéramos un cuadro de Caravaggio, los jugadores de naipes, en donde estamos incluso esperando que el otro nos dé la espalda o incluso que nos incruste la daga para poder ganarnos. En ese sentido, ¿tú qué plantearías, Manolo? Bueno, pues te tengo que decir que no estoy de acuerdo contigo. O sea, la palabra sigue teniendo su función y de hecho, bueno, si me lo permite, citando aquí a Hobbes, Hobbes en el Leviatán, me parece que era el capítulo 4, que es el que dedica a su concepción del lenguaje, viene a decir algo así, que si, salvando, digamos, los matices religiosos, ¿no?, que a día de hoy podríamos discutir también, pero lo que viene a decir es que lo mismo que los animales tienen garras, lo que nosotros tenemos son las palabras, ¿no? Y las palabras, lo que viene a decir, es algo que se dice mucho en España, las palabras hacen daño, son las garras, como diría Hobbes. Y evidentemente, aunque se haya denotado la palabra, lo que hay que entender es, podríamos decir con Nietzsche, la voluntad de poder que hay detrás de esa denotación de la palabra, pero aparte de eso, ¿qué queremos decir cuando decimos ciertas cosas? Y en ese sentido, creo, y retomando la importancia de la filosofía, creo que también la filosofía es bastante valiosa, aunque no se reduce a ello, evidentemente, a la hora, ¿cómo decirlo?, de generar conceptos. Es decir, hay una determinada situación que desconocemos y llega la filosofía, ¿no?, y pone nombre a cosas que no sabemos que estaban ahí. Y el ejemplo, por ejemplo, se me ocurre el ejemplo más notorio de, por ejemplo, injusticia epistémica. David, por ejemplo, también ha trabajado y ha leído sobre ello, que lo que viene a decir ese concepto es que hay casos en los que no podemos expresar lo que sabemos, o incluso cuando alguien considera que no sabemos algo, está cometiendo un acto de injusticia con respecto a lo que nosotros somos y lo que podemos ser. Y retomando, creo que con la ética del discurso, creo que sería interesante entender que creo, a lo mejor corrígeme si me equivoco y con esto te doy la palabra, cuando tú, yo o cualquiera de nosotros hablamos, te pregunto, ¿crees que realmente queremos llegar a un acuerdo o simplemente hablamos por hablar? Es decir, cuando hablamos seriamente y hay algo en juego, tú vas a la conversación para decir, a ver qué pasa, o realmente quieres llegar a un acuerdo conmigo. Sí, estoy, de hecho, digo, me he quedado taciturno un momento porque en realidad lo estoy pensando si llegamos o no a acuerdos o incluso a consensos. Al final del día se habla mucho ya en estas democracias emergentes que representan América Latina sobre todo, en el caso muy particular de México, bueno, donde al final la pluralidad de ideas al final se conllevan en un consenso y este consenso, lo reiteramos, se plantea pues ya como la verdad. Yo en este sentido, cuando planteabas de Thomas Hobbes, al final hay que decirlo claro,
El Leviatán de Hobbes tiene una idea central, desmitifica la idea de la razón, porque lo que otros autores planteaban como la razón, la herramienta o la gesta del hombre mismo para con la sociedad civil o la sociedad civilizada, que puede ser traducida en este sentido, pues Hobbes tiene una superioridad intelectual al decir que no, que la razón no forza al hombre a hacer comunidad, sino que es el lenguaje, el dinamismo. Esto es, él auspicia, ¿no? De alguna manera regenera su visión para con el contrato, que él no lo hará como Rousseau ya en el siglo XVIII. Hobbes se adelanta mucho antes y dice, no es un contrato, sino es un convenio, que de hecho eso ya lo hemos planteado en algunas otras definiciones sobre la conformación del Estado, pasar ya reiteradamente lo hemos planteado, este estado de naturaleza ficticio, ¿no? Que incluso hay filósofos que se remontan todavía a Plauto, esta locución latina del homo homini lupus, el hombre es el propio lobo del hombre y todo lo que ello conlleva, que Hobbes retoma en el Leviatán, pero al final del día hay que decirlo, Hobbes con esta idea del gran monstruo del mar, surge esta noción de respaldar a su propia patria, diría Imre Kertész, la patria perdida, la patria olvidada, por cierto, Kertész Premio Nobel de Literatura del 2002, y no toma, por ejemplo, a Behemoth, que es una criatura terrestre, que es una criatura, pues por supuesto, porque está respaldando a su patria, que en ese momento tenía el poderío naval, militar, para la colonización de otras tierras. Entonces, si llegamos a consensos o no, yo no estaría al 100% seguro. Puede incluso que nosotros en este mismo momento simplemente estemos dando opiniones, argumentos o expresiones de nuestra propia personalidad. Sin embargo, no sé qué tanto transforme a otra persona. En este entendido también, ya lo habían platicado, por ejemplo, Freire, cuando el valor de educar, ¿no? El cómo enseñarle al que enseña, al final del día, la enseñanza ya tiene un gran problema, es cómo podemos enseñar lo que incluso nosotros no llegamos a comprender. Retomo la idea que tú has plasmado hace poco sobre la física de Newton, ¿no? También llamada física newtoniana o física clásica, pues todos pasamos por esta institución, esta academia, en donde se nos ha dicho, por ejemplo, la segunda ley de Newton, el vector fuerza es igual, ¿no? Ya en una igualdad sustancial, es una igualdad real, es una igualdad que se forja, que es así, que incluso es axiomática, ¿no? Digamos, no se duda de que esa igualdad sea de tal manera, es igual a el escalar masa por el vector aceleración. Y es así como se ha definido esta segunda ley. Sin embargo, también lo has plasmado, y eso me parece interesante, ya cuando llega esta física revolucionaria o este cambio de paradigma, como lo plantea Samuel Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas, evidentemente cambiamos el paradigma de la física clásica a una física relativista, una física en donde incluso el tiempo-espacio se rompen y podemos tener distintas dimensiones. Ahora, yo le plantearía una pregunta a David en este sentido para que también nos pueda aportar en la conversación. ¿Qué entendemos por realidad, ¿no? Lo cognoscible, lo que se puede realmente saber, o si es que se puede saber por algún método? En este sentido, me gustaría que David nos hiciera el favor de profundizar cómo es que el hombre logra conocer lo que sabe, ya sea mediante sus sentidos, ya sea mediante la razón, ¿no? En el discurso del método de René Descartes está inscrito, o incluso posterior a todas estas ideas, que es el mundo de las leyes, ¿no? Las leyes que al final del día dicta el hombre. Alguna vez les platicaba o les planteaba yo la pregunta, la vuelvo a retomar el día de hoy, si es el hombre el que dicta las leyes a la naturaleza o es la naturaleza la que le dicta las leyes al hombre. ¿Qué podrías pensar en este aspecto, David? Pues así lo primero que se me viene a la mente es que es una mezcla de... O sea, nosotros conocemos la realidad por una mezcla de dos cosas. Por una parte los sentidos y por otra parte la razón. Pero es la razón la que pone sobre los objetos en general lo que nosotros podemos conocer de esos objetos de forma priorística. Es decir, la razón pone sobre los objetos X cosas, impone a la naturaleza, legisla sobre la naturaleza, que es lo que dice Kant, pero eso simplemente no vale, porque que eso sería la parte más racionalista, sino que también se necesita la otra parte que no es la racionalista, que no es el entendimiento, sino que es la sensibilidad. Es decir, para que algo tenga existencia real y exista, se me aparezca, se me manifieste, se me presente, necesita
la sensibilidad, necesita el hombre la sensibilidad para eso. O sea, no simplemente vale conocer a priori, porque entonces no estaríamos conociendo, sino simplemente estaríamos pensando. Esa es la distinción que hace Kant. Pero claro, Claro. no solo el a priori vale, Oye, necesita pero la otra parte. al final del día, David, estos juicios sintéticos a priori han formado lo que hoy conocemos como verdad. La ciencia en sí misma se sustentan en axiomas que Kant plantearía muy bien en juicios sintéticos a priori. De hecho, la matemática, dice Kant, son serie de juicios sintéticos a priori. En algún momento lo comentábamos, para que Euclides forjara lo que es la aritmética, Euclides tuvo que determinar así un axioma válido, que hoy todo el mundo lo consideramos. De hecho, ya he reiterado yo que el axioma es un argumento tan evidenciable, tan fácil de comprender a la razón humana, que la propia demostración sería hasta chusca, absurda, no tiene interés alguno para poder hacerla. Entonces, Euclides, cuando plantea la aritmética, simplemente dice que de un punto A a un punto B la distancia más corta es la línea recta. Eso, digamos, es completamente evidente, pero eso que es evidente para muchos, tal vez en el mundo de las ideas no lo sea. ¿Tú cómo podrías demostrarnos, digo, sin hacer un juicio completo al respecto, cómo podrías decirnos que la verdad existe? Porque me parece que la pregunta es central incluso, o es gestante, es latente. Si existe una verdad, ¿cómo poder conocer esa verdad? Vale. Tiene que existir una verdad, sí o sí, porque decir no existe una verdad está manteniendo una verdad. Y decir no sé si hay verdad o no también es una verdad. Es decir, tiene que haber algo que sea verdadero sí o sí. Y eso es la filosofía, la búsqueda de la verdad. En ese sentido, antes Manolo decía que él no cree que la filosofía nazca del asombro, pero yo he recordado que Aristóteles comenta un pasaje en el que cuenta un relato sobre Tales de Mileto, ¿no? Que cuando el relato del pozo va Tales mirando así arriba, porque está mirando las estrellas, reflexionando sobre astronomía, cosmología y estas cosas que reflexionaban los presocráticos, filosofía natural, y sin darse cuenta va mirando arriba y de repente se cae un pozo. Y la esclava de Tales le dice, pero ¿cómo? ¿Qué estás haciendo? Que mira por dónde vas, que te has caído al pozo. Y entonces Tales le dice, es que me he quedado asombrado. Se ha quedado asombrado pensando sobre X cosas, buscando cómo puede funcionar el universo, las estrellas y estas cosas. Y entonces Giorgio Colli hace una distinción entre filósofo y sabio. Platón, por ejemplo, sería un filósofo, Aristóteles sería un filósofo, que es un buscador de la verdad, o como diría Locke, un siervo de la verdad, un esclavo de la verdad, alguien que solo quiere buscar la verdad. O como dice también Thoreau, no me des amor, no me des belleza, no me des dinero, dame la verdad. Esa es la actitud de la filosofía respecto a la verdad, es una búsqueda. En cambio, la otra cara de la moneda, la otra distinción que hace Colli, no es la de filósofo, sino que es ya la de sabio. Y el sabio es aquel que ya posee la verdad, que no la está buscando porque ya la tiene. Por ejemplo, Aristóteles decía que los presocráticos eran sabios, o los famosos 7 sabios de Grecia. Esta gente eran sabios, y también algo que distingue al sabio del filósofo es que el sabio no escribe, porque no lo necesita, ya tiene la verdad, no tiene por qué escribirla ni discutir, sino que la gente va con él a hablar. La gente visita al sabio para que el sabio les cuente su conocimiento. En cambio, la gente... Tomando esta definición, ¿dónde pondrías tú a Diógenes el cínico, por ejemplo? Diógenes Laercio, ¿en sabio o filósofo? Filósofo. Yo digo, es una pregunta interesante, muy curiosa. Aunque Diógenes es discípulo de Sócrates, y como se sabe, Sócrates no escribió nunca. Su manera de hacer filosofía era oral. En este sentido, se puede discutir si Sócrates era un sabio o no. Y ahora que estamos con el tema del nihilismo, Nietzsche dice que no es ni filósofo ni sabio, sino que es la primera forma de decadencia que se dio en Grecia. Es decir, por culpa de Sócrates inició el nihilismo, por así decir. Fue el primero que cortó con la tragedia griega, que era una forma elevada de entender el mundo y de filosofía, y cortó con eso. Y bueno, Nietzsche hace en el Crepúsculo de los ídolos una muy fuerte crítica a Sócrates,
por haber traicionado a Sócrates a la vida. Cuando a Sócrates lo condenan a juicio, como es sabido, él se pudo escapar, sus amigos le dieron opciones para escapar, pero Sócrates, en pos de generar una enseñanza hacia sus alumnos, y esta enseñanza era que es mejor padecer una injusticia que hacerla, con esta enseñanza prefirió morir y aceptar el dictado de los jueces. En cambio, Nietzsche dice aquí, Sócrates, ¿qué ha hecho? Has traicionado a la vida. Has dicho no a la vida y sí a los jueces del Estado. Y esto dice Nietzsche, la mayor traición que se le puede hacer a la vida, esta. Estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, ya en la apología socrática, ¿no? Que bien nos has resumido un poco, Anito, que fue uno de los que lamentablemente enjuicia o de alguna manera increpa al buen Sócrates, sobre todo por esta falsa acusación de la impiedad, ¿no? De no creer en los dioses, pues él magistralmente con su ironía, con su sátira intelectual, pues ya plantea la inscripción que hoy media en todas las redes sociales, incluso, pues del yo solo sé que no sé nada. En este, sin ser una comparación, un parangón alguno, Eduardo Nicol planteaba también que el hombre es posibilidad y necesidad a la vez. Yo te preguntaría, Manolo, el hombre del hoy, el hombre del siglo XXI, que aunque el siglo XXI sigue en pañales porque estamos arrancándolo, y mira qué manera de arrancarlo con una pandemia como la que estamos viviendo en día con día, ¿tú qué pensarías, Manolo? El hombre es, con esta cuestión de Eduardo Nicol, ¿el hombre es posibilidad hoy o es más necesidad que posibilidad? ¿Tú qué plasmarías, Manolo? Pues mira, antes de contestarte a eso, creo que podríamos engancharlo con el tema del nihilismo, lo que te quiero decir, porque, o sea, la raíz, o cuando se habla de nihilismo como nada, Heidegger lo que viene a decir es que el ser humano es un ser que está arrojado a la existencia y que en esa existencia hay que realizarse. Somos, diría Heidegger, un proyecto yecto, ¿no? Un hacerse. Y precisamente si fracasas en ese hacerse, caes en la nada. De ahí viene también una buena deriva del nihilismo. Y yo creo que, o sea, no sé cómo lo estaréis viviendo vosotros, pero no sabría ni siquiera si decir necesidad o posibilidad, pero creo que lo que impera a día de hoy es la perplejidad, ¿no? Yo diría que el hombre del siglo XXI, con lo poco que llevamos del siglo XXI, estamos todavía en pañales, como tú bien has dicho, pero creo que podríamos decir el hombre perplejo, ¿no? Porque, o sea, decía Ortega, por citar a un autor español, algo así como, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa, ¿no? Es decir, no sabemos, no tenemos ni idea. Estamos en un momento en el que, digamos, como que estamos dejando atrás una visión del mundo, una determinada, incluso me atrevería a decir cosmovisión, y estamos avanzando a algo oscuro que no sabemos si es la nada, ojalá que no, porque si no, creo que sería algo bastante negativo, pero creo que también, porque ya que el título de la charla era nihilismo, autoafirmación o autonegación, pues creo que también puede ser una oportunidad para proponer ideas nuevas, cambios, sin embargo, porque, o sea, es que yo, por ejemplo, no comparto la idea, habéis dicho que Schopenhauer, ha dicho David que Schopenhauer era pesimista, pues yo no lo veo del todo así, porque el posible nihilismo de Schopenhauer creo que puede entenderse como autoafirmación en la medida en que, aunque el fundamento último de la realidad es la voluntad, como bien se sabe en el sistema metafísico schopenhaueriano, sí que es cierto que a pesar de ello, tened en cuenta que desde la voluntad, digamos, no hay ni bien ni mal. Y todo sería uno y todo sería perfecto. Es decir, esto es budismo puro lo que estamos hablando ahora. No sé. Ahora, en esta idea que has plasmado, permíteme hacer un comentario, una acotación muy interesante al respecto. Cuando ya se planteaba incluso la idea naciente de que bien existe algo, porque bueno, no conocemos la nada, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, pero no me podría permitir seguir esta conversación sin preguntarte a ti específicamente, Manolo, y David, si también nos quiere aportar en algo a esta pregunta, pues un compatriota suyo, como bien has planteado, hablaba sobre que soy yo y mis posibilidades. Tal vez un servidor por estar inscrito en otra realidad, latinoamericana, México específicamente, no comprenda todavía esta concepción
de soy yo y mis posibilidades. Yo te preguntaría a ti de manera sencilla, noble y sobre todo agradecido para que la contestes, ¿qué comprenderías tú por esta idea que me parece fundamental en la filosofía? Realmente son ideas trascendentales que van más allá. Soy yo y mis posibilidades. ¿A qué se refería este gran filósofo compatriota tuyo cuando decía soy yo y mis posibilidades? Y lo inscribo en una noción, perdóname que extiende el comentario, cuando Vicente Huidobro estaba escribiendo algún poema, se acercó, sin ser despectivo, esa es la palabra real, se acercó un indio y le dice, no cantes la lluvia, oh poeta, haz llover. Entonces, el filósofo es una persona que no debe simplemente pensar la verdad, hay que hacer la verdad, hay que asirla, hay que encontrarla, hay que retomarla. Entonces, en esta idea que no terminé y ahora mismo termino de José Gorostiza, cuando dice lleno de mí, ahito me descubro, es cuando el filósofo sepa que la verdad no solamente se reflexiona, sino que se hace, y hace sin H, hace de agarrar, encontrar, redescubrir, entonces sí, el indio nos habrá dejado una muy noble reflexión. No cantes la lluvia, oh poeta, haz llover. ¿Qué pensarías al respecto, Manolo? A ver, yo lo que te diré es que, o sea, la cita, tal y como yo la he entendido siempre, es yo soy yo mis circunstancias y si no la salvo ella, no me salvo yo. Y lo que viene a decir Ortega con esa frase, Ortega y Gasset, es que evidentemente nos encontramos siempre en un mundo, es decir, no podemos sustraernos de él y crear abstracciones tremendas, sino que estamos, circunstancias, viene a significar un círculo, ¿no? Y si no salvas ese círculo, no te salvas tú, porque estás en ese círculo. Y creo que es fundamental. Y en ese sentido, o sea, hay que hacer, claro que sí, es decir, es mucho más fácil muchas veces, y todos pecamos muchas veces los que nos gusta la filosofía, nos movemos en nuestros conceptos y tal, pero también sería importante, pues, decir, dicho rápidamente, entrar a la palestra, ¿no? Y actuar también, porque muchas veces quizá corremos el riesgo de creernos que con lo que hacemos podemos tocar el mundo, incluso llegar a conocer esa verdad de la que tanto se habla y evidentemente hay que mojarse, trabajar y sobre todo hacer porque, o sea, ¿cómo decirte? Para mí es imposible imaginar la filosofía si no entiendes la historia. Es decir, un ejemplo muy claro y cuando nosotros en bachillerato, en los últimos años de instituto lo estudiamos así, me parece que es súper importante. Tú no puedes desligar, es decir, no puedes separar lo que sería la historia de España crisis del 98, España pierde las últimas colonias, de lo que la generación del 98 luego reflexiona y escribe y tal. Es que es imposible, no puedes sustraer a la filosofía de la propia historia o siguiendo la terminología de Ortega a las circunstancias que cada cual vive. No sé qué. Si lo extendemos este comentario final que me parece completamente loable, hay dos visiones, Manolo, y posterior le hago una pregunta a David muy puntual que nos han hecho a bien llegar en el Facebook Live. Pero reitero, Manolo, hay una idea muy interesante, que de hecho son dos, ¿no? Y completamente separables. La primera idea es que el artista, el filósofo, el pensador, el intelectual, tal vez como se le quiera a bien denominar, tiene que estar comprometido con su propia historia. Para no mencionar autores y quedar mal con ustedes, podría simplemente hablar de un autor anónimo, ¿no? En este caso, el texto de Lazarillo de Tormes, texto, por cierto, de La Patria que te vio nacer, Manolo, al final del día es un texto autónomo que es inquisitivo en la noción de la realidad de España. Ya estamos hablando del siglo XVI. Ahora, hay autores que no necesariamente justifican su obra con respecto a lo que viven. Esto es, la obra es separable de la realidad y no justifica, ni aborda, ni trata ningún tema de lo que hoy podemos considerar como real. Se dedican más bien al plano, como bien lo dicen los catedráticos, a esta experiencia realmente estética. Se dedican a lo estético, lo que sea que eso signifique. En este sentido, yo preguntaría directamente ya a David Manolo, si me lo permites, esta pregunta que nos dijeron en Facebook Live de Sin Vera, nos pregunta, ¿cómo sé que lo que sé existe? ¿Qué contestarías, David, a esta pregunta que nos hacen llegar? ¿Cómo sé que lo que sé existe? Pues la única forma de que seas consciente de la existencia real de ti mismo, de cosas,
es que se te den a la sensibilidad, a lo que Kant llama sensibilidad, es decir, a los sentidos, vaya, resumiéndolo mucho, porque si no se te dan a los sentidos, simplemente estamos en el mundo del pensamiento, y el mundo del pensamiento necesita que lo que está pensado se manifieste, se presente a la sensibilidad, porque si no se presenta, no tienes constancia de ello, no tienes la garantía de existencia real. Por ejemplo, Kant lo discute en la crítica de la razón pura con el concepto de Dios y con el concepto de alma. Se puede filosofar mucho sobre... No sé si entendí mal o quisiste expresarlo así. ¿Puede que incluso lo que hoy existe para mí sea falso? No sé si la entiendo entonces la pregunta, si no va por... No. La extensión del comentario es, ¿puede que lo que hoy crea que existe es realmente falso? Digo, lo planteo en un como tenor... como que la verdad hoy puede ser mentira mañana, así. Exacto, Ah, justo vale. Pues sí, claro, o sea, en todos los ámbitos de la vida se puede dar eso. Por ejemplo, algo que comenta mucho en la ciencia, por ejemplo, esto de que llama Thomas Kuhn el cambio de paradigma, porque de repente hay un consenso sobre X cosa y los científicos, llega alguien, elabora su nueva teoría y de repente el consenso cambia. Llega alguien y rompe todo el consenso científico que hay. Ese alguien, ese individuo, rompe con el paradigma actual y ese paradigma actual queda como falso y ahora se empieza a hablar sobre otro nuevo paradigma que viene a partir de la teoría. Pero hay que decirlo. Cuando Kuhn aborda el tema del paradigma, lo plantea muy bien. Existe una ciencia extraordinaria, ¿no?, que se ejerce para poder pasar de un paradigma a otro. Sin embargo, el paradigma anterior, en palabras de Kant, este giro copernicano, no desmitifica por completo el anterior. Esto es, no lo borra, no lo hace la nada. No, claro que no. El paradigma B o el paradigma nuevo toma ideas centrales del anterior claro. porque a veces la gente puede confundirse y decir, bueno, tiramos toda la basura y creamos otra nueva idea. Y eso... No. No es una creatio ex nihilo. No es una creatio ex nihilo. No es una creación a partir de la nada, ese nuevo cambio. Obviamente, ese nuevo cambio se da sobre las bases de lo que había anteriormente. Por ejemplo, Kant, cuando Kant hace filosofía, discute sobre lo que ha hablado Descartes, discute sobre lo que ha hablado Leibniz, y discute sobre lo que ha hablado Hume. Lo critica, pero muchas ideas de Hume o Leibniz, por ejemplo, siguen estando en Kant. Entonces, hay ciertas cosas que sí pasan a ser falsas, pero hay ciertas cosas que siempre que siguen estando en ese cambio, ¿sabes? Pero el cambio, al fin y al cabo, ¿qué es el cambio? Es parte de la vida y parte de la naturaleza. Estamos siempre en constante cambio. Nunca somos el mismo. Nosotros somos el vivo ejemplo del cambio, ¿no? Claro. En esta idea heraclitiana, el río, que nunca es el mismo río, ¿no? Es una noción ya muy interesante, también muy abordada también. El río que ahora mismo vemos en el ahora inmediato, no en el ahora cierto, sino en el ahora inmediato, ya no es el mismo río que vemos en otro microsegundo o femtosegundo incluso. Pero fíjate, José Manuel, relacionándolo ahora con el nihilismo. Entonces, la decadencia, ¿no? Entendiéndola como que todo decae, es decir, todos morimos al final. Las plantas mueren, los animales mueren. Esta es una de las formas de decadencia de las que habla Nietzsche, por ejemplo, que es una parte, como cualquier otra, de la vida y de la naturaleza. Es una parte que inhiere, que tienen intrínsecamente toda nación, todo pueblo, toda idea, toda vida. La vida no se puede entender sin decadencia, entendiendo decadencia como que llega a un final. Hay un final y a partir de ahí se acaba. Pero entonces, volviendo con otro tema filosófico, por ejemplo, el olvido no es la muerte en sí, no es la putrefacción, la decadencia lo que nos hace muertos. Quien está muerto de verdad es quien es olvidado, no quien muere, porque Kant está muerto, pero está siempre presente. Aristóteles está muerto y está más presente que nunca. En ese sentido, y estoy muy de acuerdo contigo, podríamos hablar de la trascendencia, sobre todo de las ideas. Hay un ejemplo que me gustaría rapidísimo hacer con todos nosotros y los que puedan estar suscribiéndose a la transmisión en directo. La idea, por ejemplo, del Quijote. Es una idea, un ejemplo que casi siempre retomo. Puedes tú ir un día normal, un lunes, a la hora que sea, por la avenida, ver
que de alguna manera están vendiendo cuadros, pararte, observar este cuadro y ver que dentro de esas manchas amorfas, ¿no? Inentendibles, pareciera vislumbrarse un molino de viento y dos hombres a caballo. Parecerían que estas manchas reflejan eso. Inmediatamente las personas van a reconocer que es Sancho Panza y Don Quijote de la Mancha. Yo les podría preguntar a estas personas si han leído el Quijote y seguramente me van a decir que no. Y te pregunto, ¿por qué reconocen entonces que esa obra es con respecto al Quijote? Porque la idea de Miguel de Cervantes Saavedra trascendió. Miguel de Cervantes, el Manco de Lepanto, no es que esté muerto, ni mucho menos, o incluso no es que nosotros hayamos leído todo el Manolo se ha cortado, ¿no? Sí, se ha cortado, tío. Pues... me he quedado sin micrófono, ¿verdad? Sí. Perdón. Disculpen las fallas técnicas. Lo lamento. La idea, ¿cuál fue la última idea que lograste tratar? Lo del Quijote, que ha pasado a la historia a pesar de que la gente no ha leído el Quijote, por ejemplo. Cierto. Preguntaba Manolo antes de que me mutearan. La idea central es ¿cómo podemos reconocer que una persona no deja de morir? Reitero, Carl Sagan hablaba de este polvo de estrellas, ¿no? Al final del día somos materia, somos algo, y lo suscribo con el poema del suicida del maestro Borges, que planteaba lego la nada a nadie. No hay frase más nihilista, más sobre todo también en un plano de lo real, que esta frase de lego la nada a nadie. Manolo, en este sentido, porque además nos estamos proyectando al final, ya de lejos escucho además del vaivén de las olas, el ocaso de los dioses del maestro Wagner. ¿Qué podrías plantearnos en el hoy con hoy? ¿La filosofía para qué nos sirve? Te preguntaría de manera interesante. Y sobre todo esta cuestión, ¿cómo reconocemos que el hombre no muere, aunque muere la carne, la materia? Pues mira, respondiéndote a lo último, creo que no hay mejor forma de responderte que con la idea de que todo lo que haces es un recuerdo, ¿no? O sea, todo lo que has hecho durante tu vida y todas las buenas obras que has podido llevar a cabo, por ejemplo, pues no sé, por ejemplo, este momento que estamos viviendo hoy, probablemente cuando muramos, pues hemos muerto y ya está, pero digamos que el momento en sí va a ser inmortal porque si hay alguien que lo recuerda, pues se quedará para siempre ahí. Y de hecho, si se sube a la nube o se sube a YouTube o incluso ahora si se está retransmitiendo en directo, pues eso va a quedar, con que haya alguien que diga, ostras, pues esto no se me va a olvidar en la vida y a lo mejor luego lo transmite a otra persona, pues con eso yo creo que es que te vas contento, o sea, dice uno, pues quizá la felicidad sea estas pequeñas cosas. Y con lo de la filosofía, ¿para qué sirve? Pues yo la verdad es que me mantiene los pies en la tierra, parece que es todo lo contrario, ¿no? Que incluso la metafísica parece, metafísica, se va del mundo, no. Yo creo que la filosofía lo que te ayuda es a comprenderte a ti mismo, que es lo más importante, como ya dijo Sócrates, el conocerse a uno mismo, pero luego también para conocer el mundo que te rodea y lo cambiante que está siendo el mundo de hoy. Creo que la filosofía puede proporcionar armas muy valiosas en ese sentido. Y yo diría además, me pronunciaría en este aspecto, que si la filosofía te sirve para algo es para conocerte a ti mismo. La idea es interesante, sobre todo es excelsa, conócete a ti mismo, porque si te conoces a ti mismo podrás entender y reconocer lo otro, la otredad, ¿no? Y la otredad en el sentido poético de la palabra misma. Reitero la idea que el indio le dice a Vicente Huidobro: no cantes la lluvia, oh poeta, haz llover. Que la filosofía, que la ciencia, que la verdad realmente se reconozca y que nos pronunciemos por la cognoscibilidad del mundo exterior, ¿no? Que tanto a veces nos es vedada. En este sentido, les agradezco muchísimo. Nos estamos ya proyectando al final, no sin antes me quisiera despedir de ustedes, agradecerles por su participación. Nos vamos a conclusiones. Me gustaría que nos dejaran una conclusión. Lamentablemente, como lo ven, no puedo estar en imagen con ustedes porque al final
bueno, pues la cuestión de la labor apremió el día de hoy, no los pude acompañar. Sin embargo, me gustaría que tuviésemos un volumen 2, so pena que ustedes puedan juzgar lo contrario. No sé si estén dispuestos a tener un volumen 2 por acá. ¿Qué les parece la idea? Dale, David, a mí me parece bien. Pues sí, yo por mí también, en plan, sí, cuando queráis, avisáis y aquí estaremos. Les agradezco muchísimo, la verdad es que me apena mucho en este sentido no poder estar con ustedes en imagen. Ya casi al cierre me conectaré para que puedan todavía estar con nosotros. Sin embargo, bueno, ¿qué conclusiones nos podemos llevar el día de hoy en este sentido? La verdad es que se han enunciado tantísimos autores que abordar cada uno de ellos parecería una tarea casi imposible. Sin embargo, me gustaría que desde tu perspectiva nos dieran alguna conclusión que la gente pudiese tomar como cierta. Ya en algún momento yo lo plasmaba también con ideas de otros, porque evidentemente, reitero, la verdad que conocemos nosotros no es más que la suma de conocimientos del atrás, del ayer, del otrora, en esta realidad que es lo palpable, lo vivible. Ama y haz lo que quieras, porque entonces solo querrás hacerlo mejor. Sería mi conclusión muy personal, reitero, ama y haz lo que quieras, porque entonces querrás hacerlo mejor. Sería mi conclusión. ¿Cuál sería la conclusión de ustedes? Comienzo contigo, Manolo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti también. Y mi conclusión sería algo así como lo que decía Plotino de entra dentro de ti y lo que te guste, perfecciónalo y lo que no te guste, elimínalo. Exacto, completamente de acuerdo. Muchísimas gracias, Manolo, por aceptar la invitación. Students for Liberty México es tu casa. Te esperamos en el volumen 2, sin duda alguna. Nos vamos contigo, David. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues a mí me gustaría acabar como conclusión con la reflexión esta de para qué sirve la filosofía, ¿no? Que mucha gente, por ejemplo, en bachillerato ya dice, filosofía, ¿para qué vamos a estudiar eso? Si son 4 locos ahí hablando de cosas que a nadie le importan, ¿no? Pues yo diría que la filosofía es lo que hace que la vida sea digna de ser vivida. Es como lo que dice Sócrates, ¿no? Que la vida sin examen no es vida. Ni es vida ni es nada. Y no solo para la filosofía necesaria para vivir, sino también para dar un sentido, dar una mirada, o como diría Platón, una segunda navegación. Buscar lo justo, buscar lo bello, buscar, en definitiva, lo que es la filosofía, buscar la verdad. Esa sería mi conclusión. Tenemos que buscar la verdad. Y pues en este sentido les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Nos hemos quedado con el tintero, la pluma sobre el tintero, muchos temas, muchos autores. Sin duda alguna faltará un volumen 2. Les agradezco en demasía, les saludo a la distancia. Muchísimas gracias por todo. Cuídense. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós.